Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar la sesión denominada Enfrentamiento del shock séptico en pediatría. Soy el doctor Luis del Piano Méndez, pediatra infectólogo del Hospital Clínico San Borja Arriarán, profesor asistente de la Universidad de Chile y es presidente de la Sociedad Chilena de Infectología. La verdad es que vamos a hablar de un tema bastante macro y vamos a entrar en conceptos claros para que ustedes puedan después profundizar algunas de estas características y conceptos para poder llevarlos a la práctica en su actividad futura. Vamos a hablar entonces de shock séptico en pediatría. Primero vamos a iniciar con la definición, ¿cierto? Sepsis se define como un síndrome clínico caracterizado por alteraciones fisiológicas o fisiopatológicas asociadas a alteraciones bioquímicas desencadenadas por un cuadro infeccioso y que generan una respuesta inmune inadecuada que acaba finalmente provocando alteraciones en la microcirculación y en la disfunción de órganos diana. Habitualmente es una respuesta inmunológica desregulada, más que el daño propio o específico del patógeno causante de la infección, la responsable entonces de la mayoría de los efectos que desencadenan finalmente el fallo multiorgánico. Es una patología cada vez menos frecuente en el mundo moderno debido a la vacunación, pero siempre está presente. La epidemiología mundial habla de que habrían 22 casos de sepsis infantil por cada 100.000 niños, ¿no es cierto? O 2.200 casos de sepsis neonatal por cada millón de nacidos vivos, lo que se traduciría más o menos 1,2 millones de casos de sepsis infantil por año. Es una patología prevalente pero variable de lugar o país o ambiente en particular. Sin embargo, el riesgo mayor que tiene, aunque la incidencia pueda ser variable, es la mortalidad. Esta mortalidad depende mucho del centro donde se maneje, de las capacidades diagnósticas y terapéuticas y puede ser variable de 5 a 50%, principalmente grave en las primeras 24 a 72 horas de diagnosticar este cuadro séptico infeccioso. Entonces, este cuadro séptico pediatría corresponde a un 26,4% de las muertes mundiales por sepsis en menores de 5 años. Y es variable, como decía, de lugar a lugar. Hay una brecha de mortalidad dependiendo de si el país de bajo o mediano ingreso versus países de alto ingreso, o sea, 31,7 a 19,3. O sea, impacta mucho, usted lo verá acá en el gráfico de la derecha, la pobreza en que estemos enfrentando a este paciente, la falta de vacunación, la adherencia, la falta de vacunas, ¿no es cierto? Un acceso tardío a la asistencia, o sea, lugares que quedan más rurales o más lejos de un centro de salud, factores claves como la nutrición, falta de agua potable o de manejo de agua servida. Todos contribuyen o son signos de elementos indicadores de pobreza que van a llevar, ¿cierto?, a mayor mortalidad en el enfrentamiento del cuadro séptico en pediatría. Respecto a la diferente etiología, ¿no es cierto? Son factores varios los que influyen en la probabilidad de que los patógenos bacterianos sean causantes de septicemia en niños. Va a influir en esto la edad, ¿cierto? Mientras más cercano al recién nacido es más riesgoso y más grave. El estado inmunitario del huésped, ¿no es cierto? Un paciente que es inmunológicamente deprimido, ya sea por terapias prolongadas de corticoides, de biológicos, ¿no es cierto? O está en quimioterapia. Lesiones graves, ¿no es cierto? Por ejemplo, quemaduras, ¿cierto? Cirugías, presencia de dispositivos, ya sea catéteres vasculares, catéteres urinarios, ¿no? Ventilación mecánica, o patologías crónicas adyacentes, enfermedades crónicas mal manejadas, descompensadas o asociadas a malformaciones urinarias complejas, intestinales complejas, por ejemplo, son las causantes de factores de riesgo importantes a considerar. En neonatos, la etiología relevante sigue siendo por muchos, muchos años, ¿cierto? Agentes como Streptococcus galactiae o grupo B, Escherichia coli, Listeria monocitógenes, y en menor grado empiezan también e influyen Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae no tipificable. Si estamos hablando de neonatos que están en una unidad de cuidado intensivo, entran los portadores con dispositivos y aquí los grandes agentes etiológicos son Staphylococcus coagulase negativo y Staphylococcus aureus. Y en prematuros también considerar otras infecciones congénitas graves como sífilis, citomegalovirus o toxoplasmosis. Pasado la edad neonatal, ¿no es cierto?, entran en juego, ¿no es cierto?, los agentes famosos bacterianos capsulados, como Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, Haemophilus influenzae tipo B, que prácticamente ha desaparecido con la vacunación a nivel mundial, considerar Staphylococcus aureus, Streptopiógenes, que tratan de entrar de dar brotes y sospechas importantísimos de cuadro clínico bastante variado, y por ejemplo también salmonela podría ser un agente importante, además de otras muchas bacterias que son de menor frecuencia, pero pueden estar también presentes.
¿Cómo ocurre este cuadro séptico como de aspecto fisiopatológico? Recordar siempre que todo se inicia con la colonización bacteriana. El agente tiene que llegar y a ingresar al cuerpo, ya sea por tracto gastrointestinal, tracto respiratorio, tracto urinario o piel. Y aquí va a depender cómo se modula la respuesta inflamatoria, de acuerdo a la inmunidad innata o adaptativa, como ustedes ven aquí abajo, cómo se desencadena la respuesta inflamatoria y cómo se liberan estos mediadores inflamatorios para que este equilibrio se mantenga, se controle la enfermedad o haya un desequilibrio de mediadores anti y proinflamatorios y se inicie la cascada, ¿no es cierto?, del cuadro séptico en general. Esto va a llevar, ¿no es cierto?, grandemente a alteraciones hemodinámicas, que son las que podemos percibir. Cuando esto se profundiza, vamos a llegar finalmente a una disfunción mitocondrial, alteración de la coagulación y a la disfunción multiorgánica. Esto en general, cómo ocurren estos cuadros lentamente, que vamos a ir también viendo en los cuadros posteriores. ¿Qué características particulares de la población pediátrica hay que considerar? Primero, que los niños pequeños, ¿no es cierto?, preescolares, hasta escolares, tienen una respuesta hemodinámica diferente al adulto. Tienen mayor capacidad de compensación en las primeras fases del shock. Sin embargo, esta compensación puede agotarse rápidamente, lo que hace que el diagnóstico temprano sea fundamental. Recordar que particularmente en lactantes hay una mayor proporción de agua corporal, ¿no es cierto?, y mayor índice metabólico, lo que los hace más vulnerables a la hipoperfusión y a la alteración metabólica. Y que la respuesta inmunológica en ciertos niños puede ser menos eficiente, especialmente en neonatos, debido a su sistema inmune inmaduro. La definición clásica de sepsis nace en el 2002, ¿ya?, por un consorcio, ¿no es cierto?, de expertos internacionales, ¿no es cierto?, que nace por primera vez el concepto de como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS, que ocurre en presencia de una infección sospechada o demostrada. El concepto de SIRS, entonces, es definido como una respuesta inflamatoria generalizada y caracterizada por la presencia de dos más de los siguientes criterios. Uno, temperatura central mayor a 38,5 o menor de 36 grados, taquicardia para la edad o bradicardia en el menor de un año sin causa, taquimnea para la edad y en hemograma leucocitosis o leucopenia o mayor de 10% de neutrófilo inmaduro, baciliforme generalmente. Siempre tienen que estar presentes lo que está marcado en rojo aquí: alteración térmica y leucocitosis, leucopenia o mayor de 10% de neutrófilos inmaduros. Esto acuña el concepto de SIRS, que es como una primera alerta para el manejo y enfrentamiento de un paciente. Un paciente con SIRS requiere que uno ya vaya definiendo las acciones que va a tomar como clínico al respecto. Sin embargo, el 2016 hay un tercer consenso para definir nuevamente sepsis y shock séptico, ¿cierto? Y se da cuenta que la presencia de SIRS en un paciente con infección puede representar simplemente la respuesta del huésped frente a una infección y no necesariamente la presencia de una respuesta inmunológica desregulada. Muchos estudios van demostrando una baja sensibilidad a este concepto, una baja especificidad variable, como para predecir exactamente morbilidad y mortalidad. Y cada guía de enfrentamiento, además, propone valores variables de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, recuento leucocitario por edad, lo que implica, ¿no es cierto?, que un paciente pueda ser clasificado o no como SIRS, dependiendo la guía o los parámetros que se hayan utilizado. Aparece entonces aquí el concepto de SOFA, ¿ya?, que se identifica una difusión orgánica con un incremento agudo en dicho score de más de 2 puntos respecto a situación basal. Esto hace que tempranamente podamos asumir qué pacientes van a requerir alguna conducta más agresiva en el enfrentamiento de este cuadro clínico en presencia de un cuadro séptico. Este es el SOFA pediátrico, ¿no es cierto?, que tiene hasta 4 puntos con distintos parámetros que ustedes pueden ir viendo aquí en la columna derecha. Mide desde el punto de vista respiratorio la PAFI, el índice de saturación FIO2, la coagulación respecto al número de plaquetas que uno tiene, el compromiso hepático de acuerdo a la bilirrubina, el compromiso cardiovascular fundamentalmente respecto a la presión arterial media, según edad, o el requerimiento de vasoactivos, la escala neurológica de Glasgow para valorar, ¿no es cierto?, puntaje de 0 a 4, y la creatinina renal, que también da puntajes de 0 a 4. Y cuando entonces tenemos esta caracterización
y puntaje mayor de 2, tenemos un SOFA alterado que va a apuntar a que hagamos manejo particularmente agresivo de un paciente con sepsis o shock séptico. Finalmente se define como shock séptico a la sepsis, ¿cierto?, que tiene una difusión cardiovascular que persiste a pesar de la administración mayor de 40 ml por kilo de fluidos isotónicos en una hora. Y se definen dos tipos de shock séptico refractario. Uno, el refractario a fluidos, si persiste el compromiso hemodinámico a pesar de la administración de fluido más de 60 ml en la primera hora, o aquel shock séptico refractario a catecolamina o resistente a catecolamina, que es cuando persiste a pesar del tratamiento con dopamina mayor de 10 gramos por kilo minuto o con catecolamina de acción directa, ya sea adrenalina o noradrenalina. Entonces tenemos aquí un segundo elemento paramétrico para evaluar pacientes que tienen riesgo de estar cursando con un shock séptico. En todo paciente con fiebre y alteración del triángulo de evaluación pediátrica o TEP, especialmente si está alterado el foco circulatorio o el de apariencia, debe efectuarse además una aproximación inicial que incluye el famoso conocido ABCDE común a todo paciente crítico. ¿Y qué implica esto? Que vamos a hablar, ¿no es cierto?, la vía aérea, el patrón respiratorio, el patrón circulatorio, si hay taquicardia, ¿no es cierto? Y vamos a diferenciar shock frío o shock caliente, el nivel de conciencia o eventualmente un exantema purpúrico, que esto fundamentalmente apunta a cuadros de origen meningocócico, son de rápida evolución hacia la descompensación. Esta evaluación general que está disponible en todos los centros de urgencia es la que uno tiene que aprender a aplicar rápidamente en un paciente que va a enfrentar con alguna alteración de los signos clínicos. Entonces, del concepto clásico de sepsis, que en el fondo no viene de putrefacción, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la etiología de los gérmenes, aquí el foco era fundamentalmente actuar contra el patógeno. El 92 para adelante, fundamentalmente hasta el 2005 más o menos, aparece el concepto de SIRS que hablamos hace un rato, que corresponde a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en donde el enfoque está en la inflamación generalizada. Es un concepto sensible, pero poco específico. Y entonces aparece el 2024, luego de mucho tiempo, ¿no es cierto?, que sepsis es una difusión orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Aquí entonces el problema no es solo el patógeno, sino es la respuesta del huésped al patógeno. Y aparece entonces la escala de Fénix, el 2024, para ayudar al clínico fundamentalmente a actuar rápidamente en las acciones que tiene que seguir cuando evalúa un paciente que tiene algún signo de inestabilidad y así cuantificar el riesgo o no riesgo para el manejo. Este es el puntaje de sepsis según Fénix, ¿no es cierto?, que evalúa de 0 a 3 puntos, evalúa el patrón variable respiratorio según la PAFI, ¿cierto?, según la saturación dividido por la FiO2, el elemento cardiovascular que da de 0 a 6 puntos, que evalúa si hay vasoactivo, un vasoactivo o mayor de 2 vasoactivos, y el lactato, serían los dos primeros puntos, y según la edad, la presión arterial media. Ahí están los 6 puntos eventuales que puede dar con 3 características. Después mide la coagulación, que da de 0 a 2 puntos de acuerdo al número de recuento plaquetario o al recuento del dímero D o fibrinógeno. Neurológico, persiste la medición de Glasgow con pupilas reactivas o ambas pupilas fijas, y este criterio fundamentalmente habla que hay con puntaje mayor o igual a 2, infección sospechada y puntaje de Fénix da una alerta, y shock séptico ya cuando hay al menos un punto cardiovascular, ya sea el requerimiento de vasoactivo, ya sea la mención del lactato o la presión arterial media. 2 puntos, Fénix, ojo, acción. Eso es lo que lleva. Usted tiene que medir parámetros y actuar. Este puntaje Fénix, que mayor o igual a 2, da la alerta para hablar que estamos enfrentando un shock séptico, ¿no es cierto? Habla y mide, como hablamos, como conversamos recién, el foco respiratorio, el foco cardiovascular, vasoactivo, lactato, presión media, el foco de la coagulación, plaqueta, dímero D, fibrinógeno, y el foco neurológico. O sea, aquí hay elementos claros que uno tiene que visualizar para el enfrentamiento o diagnóstico de un paciente que está con un shock séptico. Recordar que al inicio del cuadro de evaluación de un paciente
no vamos a tener los parámetros para colocar puntuación al score Phoenix, ¿ya? Aquí viene el manejo, ¿ya? Cuando la respuesta sistémica no está controlada y seguimos observando un paciente que está inestable, vamos a llegar finalmente a evaluar a este paciente con el score Phoenix y de acuerdo a eso vamos a definir si hay alguna disfunción mayor que requiera un acercamiento a una unidad de cuidado intensivo pediátrico. Recordar que el triage, fundamentalmente para recalcarlo, corresponde a evaluar elementos como apariencia, estado mental, fundamentalmente, acuérdense, GLACO, circulación, que también lleva consigo evaluar la coloración, la perfusión cutánea y el patrón respiratorio. Considerar siempre este triángulo como base para el diagnóstico paciente con sepsis. Recordar en particular todos pacientes que tengan alguna comorbilidad, porque va a aumentar el riesgo de que sea una enfermedad invasora compleja, alguna enfermedad oncológica, algún tipo positivo, por ejemplo. Y es imposible no mencionar que el factor intuitivo, o sea, la experiencia de manejo, ¿cierto? La intuición clínica de algo no anda bien en el paciente, la preocupación parental son también predictores importantes para considerar pacientes que no están en su condición basal habitual. Respecto a la matriz hemodinámica, recordar que pueden haber presentaciones como shock frío o hipodinámico, que es el patrón más frecuente, donde hay un gasto cardíaco bajo, con una alta resistencia periférica, el paciente se va a evaluar con una piel pálida, fría, terrosa, los pulsos van a estar filiformes, de baja amplitud, va a haber un relleno capilar enlentecido y una presión diferencial va a ser cortita, angosta. A diferencia del shock caliente o hiperdinámico, en donde hay un gasto cardíaco muy elevado, una resistencia periférica baja, vamos a evaluar un paciente que está rubicundo o caliente, con pulsos saltones o amplios, con un llene capilar rápido, flash, y una presión diferencial amplia. Son elementos clínicos para evaluar un u otro tipo de shock hemodinámico. Es muy raro que uno quiera tener elementos de laboratorio que lo apoyen para el concepto de infección grave, ¿ya? Si bien es cierto, en el concepto CIRS estaba el hemograma con los leucocitos altos o bajos, baciliformes, la verdad que en particular es muy poco específico el recuento de leucocitos para apoyar manejo, ¿ya? Es lo que menos tiene valor hoy en día, ¿ya? Puede ser muy inespecífico en la fase temprana de la infección, ¿ya? Otros biomarcadores, fundamentalmente la procalcitonina o interleuquina C, han mostrado un grado mayor de especificidad. Sin embargo, interleuquina C no está disponible en todos los centros, tampoco está procalcitonina y la verdad es que son elementos indicadores de, pero que no deberían estar tan considerados como para el manejo del paciente. Uno debe llevar a otros elementos clínicos y laboratorio mayor peso para tomar conducta. Por ejemplo, el relleno capilar o el factor hemodinámico, por ejemplo, y del laboratorio el lactato sérico que nos va a dar cuenta de la hipoperfusión tisular, mucho más relevante que el hemograma o un biomarcador. Recordar en neonatos que la alerta es importante, que la fiebre es muy rara en neonatos. Cuando llega un recién nacido febril, evidentemente hay que tener todas las alertas y todo el manejo secuencial activado. La inestabilidad térmica o hipotermia es más común y preocupante. Recordar que en neonato es muy importante signos sistémicos como el letargo, la anorexia, la baja alimentación, las apneas o la bradicardia, eventualmente ictericia, y signos focales como neurológicos, infecciones cutáneas como por ejemplo onfalitis u otras, y ¿no es cierto?, la distensión abdominal que va a hablar de un trastorno digestivo como una enterocolitis necrosante. Entonces, recalcar que lo primero es lo clínico, el aspecto que uno va a evaluar del paciente con los signos vitales. Uno, ¿ya? Después viene la fase de laboratorio. Y la verdad es que aquí se incluyen muchos elementos de laboratorio. Hemograma, que dijimos que tiene cierta variabilidad en los blancos, pero es importante que plaquetas, ¿ya? Vamos a evaluar en el paciente que ya consideramos que tiene riesgo de, o tiene un puntaje alto de sospecha, equilibrio ácido-base, con ciertos gases y electrolitos plasmáticos. En la bioquímica vamos a pedir glicemia, foco de daño en parénquima, función renal, función hepática, ¿cierto?, como están los iones, calcio, fósforo, magnesio, y reactantes de fase aguda que tienen un valor bastante relativo. No es lo prioritario ni primordial para el manejo, insisto, es lo menos relevante. Usted puede tener un shock séptico con una
PCR, proteína o progesterona baja, y tiene que manejarlo igual, ¿ya? Importante el ácido láctico, que va al concepto de la hipoperfusión. También hay que hacer tamizaje de la coagulación, ¿no es cierto? Trombina, ¿no es cierto? Timpocifarina, el INR, importante. Sedimento de orina, citoquímico de cualquier líquido estéril que usted pueda obtener, ya sea LSR, líquido pleural, por ejemplo, líquido articular, e imagenología, radiografía, ecografía, eventualmente escáner. Son los acercamientos aleatorios más frecuentes y más generales que uno tiene que aplicar. Y no olvidar nunca el estudio microbiológico. Si estamos frente a un paciente que tiene una sospecha de sepsis o shock séptico, hay que tomar los cultivos correspondientes para poder posteriormente hacer el diagnóstico etiológico y ajustar la terapia terapéutica antimicrobiana. Este estudio microbiológico siempre incluye hemocultivos, urocultivos, cultivo de cualquier fluido estéril, por ejemplo, orina, LSR, pleural, articular, eventualmente pericárdico, y cultivo de lesiones cutáneas. Todo esto nos va a llevar, ¿no es cierto?, a redondear y a buscar la etiología y a una mejor terapia antimicrobiana específica para el paciente. La terapia antimicrobiana empírica, recordáis que la gravedad no implica antimicrobianos de uso de excepción, no porque el paciente esté con un shock séptico, vamos a usar un todo-penem, por ejemplo, ¿ya? Seguir pautas locales de los equipos PROA, de programa de optimización de antimicrobianos, ¿cierto? Si tengo un shock séptico de foco abdominal, sé qué elementos tengo que elegir para cubrir y ocupar una mnemotecnia que yo ocupo hace muchos años con los internos y los becados, que es el FEA, ¿ya? El FEA fundamentalmente viene de F, foco, de acuerdo al foco tengo la X, etiología, una E chica que puede ser la epidemiología, y ahí decido la antimicrobiano. Si yo aplico a cada cuadro infeccioso el FEA, foco, etiología, antimicrobiano, voy a elegir la terapia adecuada para ese tipo particular de infección y de paciente. Respecto al manejo de volumen, para niños con shock séptico tratados en centros de salud que tengan disponibilidad de cuidado intensivo, se sugiere administrar volumen hasta 40, eventualmente 60 ml por kilo en bolo de líquidos, 10 a 20 ml por kilo por bolo, durante la primera hora de reanimación inicial. Y ahí ver si requiere otro tipo de aporte, por ejemplo, vasoactivo. Si usted está manejando niños con sepsis, sin hipotensión, que están en centros de salud sin disponibilidad de cuidado intensivo, se desaconseja el uso de bolos de líquido mientras inicia la administración solamente de líquidos de mantenimiento. La sobrecarga de volumen también es un pero en contra. Ojo. Y para niños que están con shock séptico, con hipotensión, en centros sin disponibilidad de cuidado intensivo, los volúmenes ojalá no lleguen a más de 40, ¿ya? 10 a 20 ml por kilo por bolo durante la primera hora de reanimación. O sea, ojo con la cantidad de volumen que usted va a aportarle a un paciente y va a depender si tiene manejo con intensivo o no, porque la sobrecarga de volumen también juega en contra en el manejo de los pacientes. Respecto a lo mismo, manejo volumen, para la reanimación inicial de niños con sepsis o shock séptico, se sugiere el uso de cristaloides en vez de albúmina. O sea, si yo tengo o fisiológico o albúmina, fisiológico, no albúmina, para reanimación, ¿ya? Para niños con shock séptico que requieren tratamiento con bolos de líquido, o sea, volumen, se sugiere hoy en día la reanimación con solución cristaloide balanceada, con un ringer, o tamponada por sobre el salino. Recuerden que el salino un rato va a estar en intravascular y después se va a ir al extravascular. Y siempre el estado hemodinámico debe reevaluarse después de cada administración de volumen de líquido. La terapia con volumen debe ajustarse según marcadores clínicos de gasto cardíaco y suspenderse si el shock se resuelve o si aparecen signos de sobrecarga de volumen que nos puede jugar en contra del manejo de este paciente. Respecto a otros aspectos de manejo general, la reanimación en niños con sepsis o shock séptico debe guiarse por una evaluación clínica continua de marcadores del aspecto hemodinámico. ¿Qué cosas incluye? Frecuencia cardíaca, presión arterial, tiempo de higiene capilar, temperatura de extremidades, calidad del pulso, nivel de conciencia y medición de diuresis.
Con esto usted hace una panorámica de cómo está recuperando este paciente o no, y va a actuar en fases secundarias de terapia y manejo. En caso de niños con sepsis o shock séptico con fiebre, no hay evidencia de peso suficiente para emitir una recomendación sobre si se debe buscar la normotermia o adoptar un enfoque permisivo con respecto a la fiebre en sí. O sea, no es lo prioritario en cuanto al manejo. Respecto al seguimiento, usted ya vio el paciente, eligió un esquema antibiótico de acuerdo al PROA o equipo local, ¿no es cierto?, al foco que tiene. Una vez que se conoce el patógeno y su perfil de susceptibilidad antimicrobiana, reduzca la cobertura de terapia antimicrobiana empírica. Esto está haciendo que usted no vaya generando más resistencia antimicrobiana en la población que está atendiendo, ¿ya? Si no llega a identificar ningún patógeno, debe reducir o suspender la terapia antimicrobiana empírica según la presentación clínica, el foco que usted tenga, los factores de riesgo del huésped y la mejoría clínica. Siempre, ojalá, consultando con equipos de infectología o microbiología. En niños con sepsis o shock séptico con terapia antimicrobiana, no debe utilizar la procalcitonina de forma rutinaria para guiar la reducción gradual del tratamiento cuando existen equipos PROA, ¿ya? O sea, no se pregoniza hoy día que todo dependa de un parámetro particular como la procalcitonina. Resumiendo entonces, temporalidad y manejo del paciente que usted enfrentó con sospecha o con diagnóstico de shock séptico. De 1 a 5 minutos, ¿qué tiene que hacer usted? Valorar el triángulo, el TEP y el ABCD. Aplique oxigenoterapia, monitorice todos los parámetros que ya hemos conversado, consiga 2 accesos venosos al menos y que el equipo clínico ocupe los EPP o equipo de protección personal que correspondan para el manejo de este paciente. De 5 a 15 minutos, ¿qué tiene que hacer usted? Iniciar bolos de cristaloide, reevaluar el ABCDE y la respuesta a fluidos, obtener exámenes y los cultivos correspondientes, inicio terapia antimicrobiano empírico. Y de 15 a 60 minutos, corregir lo que se pueda, por ejemplo, elementos como glicemia, calcemia. Si el choque está refractario a volumen, considere inicio de inotropos. Hago una secuencia de intubación rápida, el paciente nos va a mejorar con lo que ya tenemos, por tanto requiere un soporte cardiopulmonar distinto y más agresivo e intensivo, y ya obtenga, si es posible, un catéter venoso central más que un acceso venoso periférico. Este es un diagrama que fundamentalmente nos lleva desde el mal aspecto sospechas del paciente con sepsis, active el código sepsis donde usted se encuentre, donde cada integrante del equipo de salud sepa lo que tiene que hacer en cuanto a signos clínicos, preparar exámenes, manejo de volumen, etcétera. Acceso vascular y toma de hemocultivos, reanimación hídrica y terapia antimicrobiana según pautas locales, evaluar progresivamente la difusión de órganos, aplicar criterios de Fénix ya con los exámenes que usted tiene, y ahí vaya, ¿no es cierto?, agregando volemización racional, agente vasoactivo, soporte respiratorio y, por supuesto, siempre considerar traslado y coordinación con el equipo de intensivo. Haga lo posible controlar el foco, a veces el foco requiere alguna intervención quirúrgica, por ejemplo. Siempre tenga consideración de optimizar la terapia antimicrobiana según los equipos PROA local y que esta terapia sea individualizada y monitorizada en una unidad de paciente crítico pediátrico. Esta gráfica fundamentalmente es para decirle que uno habla de la hora dorada para el manejo de antibióticos por muchos pacientes, pero recordar que uno dice la primera hora, ¿ya? Claro, si el paciente está con un shock séptico categórico, ojalá usted inicie antibiótico en la primera hora dorada, ¿ya? Si no es así, si es probable, usted puede tener un tiempo hasta de 3 horas, o sea, una mayor valoración en tiempo del paciente para iniciar su terapia antibiótica empírica. El que va a elegir, repito, va a depender del lugar donde se encuentre, del foco que tenga el paciente, del tipo de paciente y las etiologías sospechadas. Siempre recuerde medir lactato, colecte o junte los hemocultivos correspondientes y ahí, de acuerdo a eso, después o en el mismo momento va guiándose su manejo con la fluidoterapia, ¿no es cierto? Y eventualmente los vasoactivos. Estas son algunas de las bibliografías que recomiendo para su lectura, ¿no es cierto? Fundamentalmente el de aquí abajo, que salió este año,
que habla del manejo de sepsis y shock séptico en niños, que es la guía última 2026, publicada. Sin embargo, estos otros artículos que son de años anteriores, 2024, 2022, 2020, por ejemplo, también tienen elementos importantes a considerar para que usted haga una mirada de lo que tienen que hacer, cómo enfrentarlo, desde el punto de vista de aspecto clínico, de laboratorio y de manejo del niño con un cuadro de shock séptico en pediatría. Eso quería contarles. Muchas gracias por la atención y espero que estos conceptos globales sirvan para ir profundizando posteriormente lo que usted tiene que hacer cuando se enfrente en la práctica clínica a uno de este tipo de pacientes con sospecha de shock séptico en pediatría.